Es un grato placer poder reunirnos para poder gozarnos en el Señor, gozarnos de la palabra bendita, porque no hay nada más hermoso que poder colocarnos todos en la mesa del Señor para poder recibir el bien del cielo. Sé que usted ha preparado su corazón, ha dispuesto su vida y ha dispuesto este tiempo para que podamos juntos vivir esta experiencia tan hermosa en Cristo. Sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros también. Nos ha de dar lo que necesitamos, nos abrirá el entendimiento, dará respuesta a nuestras inquietudes, también responderá nuestras solicitudes, nuestras aflicciones, se lo colocarán delante de Él y Él nos asistirá. Así que yo le pido en esta hora que prepare su corazón y su mente, disponga este espacio que es tan breve. Sabemos que el tiempo es tan raudo, camina muy veloz. Por eso debemos atender lo que el Señor nos ha de entregar en esta hora. Así que abra su corazón, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos abra el entendimiento, que nos ayude. Necesitamos su asistencia, su auxilio. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, doblamos nuestro corazón en este momento. Sabemos que nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Tenemos que tener una buena disposición. Sabemos que nos estamos delante de cualquier persona. Estamos delante del Dios eterno. Estamos delante de aquel que es dueño, soberano, hacedor y forjador de todas las cosas. Rendimos nuestra vida a ti. Rendimos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú consideres nuestra necesidad. Sabemos que tu palabra bendita, esa palabra del cielo que tú tienes para nosotros, ha de llenar nuestros corazones, ha de dar salud a nuestras enfermedades, también asistencia a nuestros problemas, inquietudes. Tu palabra, Señor, tiene todo lo que necesitamos. Sé que tus hijos están confiados. Sé que tus hijos creen, Señor, en esta hora. Creen con todo su corazón que tú les has de hablar, como yo también lo creo. Padre mío, nos disponemos en esta hora. Guarde a su pueblo, guarde a sus hijos, Señor. Si hay alguien enfermo, reciba salud en esta hora. Padre mío, su palabra gloriosa y eterna, la hemos de recibir y disfrutar, y se lo rogamos, y se lo pedimos, imploramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Santo sea el Señor. Yo quiero que usted me acompañe, vamos a ir a Juan en el capítulo 11. Juan en el capítulo 11. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Santo es el Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. El Señor añada sabiduría, ciencia a lo que nos ha de entregar en esta hora. La palabra del Señor
y nos habla de una situación de una gran complejidad, porque en diversas situaciones se van envolviendo en toda esta situación. Aquí un suceso que ha ocurrido en Betania, que está cerca de esta aldea de Jerusalén, donde hay un gran movimiento de personas que constantemente se trasladan desde esa localidad hasta Jerusalén. Muchas personas importantes también están en sus alrededores. ¿Qué ocurrió en esa aldea? Les dice que esta aldea ha caído enfermo porque de una enfermedad que no lo declara la escritura, pero la enfermedad vemos que fue fatal. Este varón se llama Lázaro, con sus dos hermanas, Marta y María, que viven en aquella localidad. Esta persona es considerada o conocido de alguna forma como amigo y amado de Jesús. Todos tienen esa consideración con respecto a Jesús y con respecto a Lázaro, porque constantemente en ese lugar Jesús ha hecho también su habitación, de poder llegar y alojarse y ser atendido por esa familia. Ahí ha entrado la enfermedad, Lázaro se ha enfermado, como cualquier enfermedad que llega, esta ha sido devastadora. No ha sido una enfermedad transitoria. Aquí es donde ha entrado la preocupación de sus hermanas, porque en vez de mejorarse, se ha ido empeorando día a día. Esta enfermedad ya lo tiene a mal traer. Entonces, de esta preocupación, sus hermanas lo que hacen es poder tratar de localizar a Jesús para poder informarle la situación que está viviendo su hermano en ese entonces. Mandan unos emisarios para poder localizar a Jesús y decirle que su amigo está enfermo. Jesús se encuentra fuera de Judea, está en la región de Samaria. Usted sabe que el itinerario de Jesús es bien complejo. Diferentes lugares ha recorrido para poder ir entregando el mensaje que fue dado por el cielo a su vida. En esta preocupación ven que su hermano no se recupera, acuden o quieren acudir a Jesús para poder informarle que su amigo, su amado está enfermo y no se ha podido levantar de esta enfermedad. Entonces, cuando le comunicaron a Jesús esta triste noticia al localizarlo, le empiezan a comunicar esta situación que es tan compleja y grave, y una noticia muy desoladora, muy triste, muy devastadora. Cuando Jesús recibe la noticia, él señala inmediatamente que esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad es para dar gloria a Dios y también para glorificar a Jesucristo, su Hijo. Él lo señala a sus discípulos. Entonces ellos lo que han entendido es que Lázaro está enfermo. Entonces no le han dado mayor énfasis a todo esto. Y Jesús dice, o señala, el escritor del Evangelio señala que Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. Es como extraño esto, porque si nosotros nos colocamos en el lugar de Marta y María, lo que ellas podrían pensar o suponer de que Jesús, al saber la noticia de la enfermedad de Lázaro, inmediatamente dejaría de lado todo lo que estaba haciendo, las actividades que estuviera desarrollando, y emprendería camino a Betania para poder ver a su amigo. De todos es sabido que Jesús ha sanado a muchos, de todos es sabido cuántos milagros, cuántas señales ha hecho. Todos aquellos enfermos que han venido a él han sido restaurados en su salud, porque Jesús es lleno de misericordia y de amor. Entonces, ¿cómo lo ha hecho con otros? Ellas tienen muy claro que Jesús, cuando se presente en ese lugar, podrá quitar la enfermedad que agobia a su hermano. Sería lógico pensar aquello,
que aquellas mujeres tuvieron ese pensamiento, aunque cuando enviaron los emisarios no le solicitaron a Jesús que viniera, pero podría darse por sentado si es su amigo, dejaría todo de lado para poder ir a Betania y poder restaurar la salud de su amigo. Pero el escritor del Evangelio, que Juan, dice que Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. 2 días más. Es como extraño, los emisarios dejaron la noticia y los emisarios volvieron. Pero Jesús no dijo, voy. No dijo, yo voy a seguirles. No dijo absolutamente nada. Así que las hermanas tampoco tenían una información de los emisarios de la respuesta de Jesús. Solamente que Jesús había recibido la noticia y ya estaba él de alguna manera informado. Entonces, cuando transcurrieron los 2 días después de recibir la noticia, dice, transcurrieron 2 días y él le señala a sus discípulos que tienen que ir a Judea, a la región de Judea. Cuando le señala esto, ellos, ¿qué dicen los discípulos? Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ir a ese lugar? ¿Cómo vamos a nuevamente a estar en ese lugar si ya las cosas se había puesto complejas? Ya Jesús ya era considerado una persona no grata para los líderes religiosos, para personas que ostentaban el poder religioso y autoridad política en Israel. Estamos hablando de los judíos. Jesús no se había hecho una persona ingrata para ellos. Jesús ya ha tenido un bagaje en todo este ministerio, llevando el mensaje. Entonces ya había habido algunas oportunidades de ellos de tratar de tomarlo y poder darle muerte. Pero si no lo hicieron es porque todavía no era el momento. Lo tenemos muy claro nosotros, porque ya sabemos todos estos acontecimientos. Entonces, cuando Jesús dice, vamos a volver a ese lugar, vamos, y también le señala que va a despertar a Lázaro. Ellos, aunque han considerado que Lázaro va a ser despertado porque está durmiendo, ellos piensan que si está enfermo, sanará. Esa enfermedad pasará. Y Jesús les tiene que explicar a ellos que Lázaro ha muerto. Lázaro ya ha fallecido. Pero lo que es preocupante para sus discípulos es la situación de que ya la figura de Jesús no es grata por aquellos lugares. Y no hablo de las multitudes que corren detrás de él. Si estamos hablando de los líderes religiosos que ejercen una gran presión sobre el pueblo, una gran presión sobre las multitudes. Aunque sabemos por qué las multitudes le siguen. Sabemos por qué las multitudes le buscan. Porque han encontrado en él a aquel que puede solucionar sus problemas de alimentos, de enfermedades, y puede darles también esperanza en el futuro. Pero los líderes religiosos se han sentido golpeados por la figura de Jesús. Entonces los discípulos dicen, pero ¿cómo vamos a volver a ese lugar? Ellos han tratado y tratarán de apedrearte. Y cuando se habla de apedrear a una persona, de darle muerte por lapidación, no es solo arrojar piedras, sino arrojar tal cantidad de piedra que la persona muera en ese entonces. Santo es el Señor. Ellos saben que se ha levantado una gran fuerza opositora contra Jesús. Una gran fuerza que quiere impedir que Jesús vuelva por aquellos sectores. Aunque ellos dan sus argumentos, ¿cuál es la razón de aquello? También se sienten ellos afectados y confrontados con toda esta situación. Les preocupa la situación de Jesús, lo que él pueda vivir, y también ellos serían golpeados, lo que le sucede a Jesús, a su maestro, también ellos recibirían de aquello. Pero Jesús, tocante a eso, también les señala a ellos que es necesario volver a ese lugar.
es necesario estar en ese lugar. Y le dice que Lázaro ha muerto y agradece él no haber estado en ese lugar, porque esta experiencia es tan grande, tan sublime, que marcará también un antes y un después. Sabemos que Jesús ha hecho una cantidad de señales, pero lo que va a hacer en Lázaro también marca un precedente, algo muy grande, porque Lázaro no era cualquier persona. Lázaro también era una persona influyente en medio de los líderes religiosos, era una persona también que podía ser un problema para los líderes. Entonces, por eso le digo que esto marcaría también algo muy grande cuando Jesús fuera a ese lugar. Jesús dice que lo va a despertar y le señala a sus discípulos que Lázaro ha muerto. Si nosotros consideráramos el momento en que Jesús fue noticiado de la enfermedad de Lázaro, o hubiese tomado rumbo con los mensajeros, rumbo a Betania, entre el trayecto, entre todo el tiempo que ocupa el traslado para poder llegar a aquella aldea, ya Lázaro habría tenido tan solo 2 días de muerto. Y 2 días de muerto no era suficiente para la obra que Jesús quería hacer. Aunque ya estaba muerto, pero lo que Dios quería hacer, lo que Jesús quería mostrar, era algo realmente tremendo, grande, glorioso. Por eso Jesús se queda 2 días más. Y al llegar a ese lugar con sus discípulos, dice que llega al 4.º día de su muerte. Al 4.º día, él ya estaba en el sepulcro, había sido puesto en esa cueva, estaba tapada la tumba cuando Jesús ya emprende camino a ese lugar. Sus discípulos, cuando Jesús le habla que tiene que despertar a Lázaro, aquí también uno toma fuerza, que es Tomás, y toma fuerza, dice, bueno, dice, vamos a morir con Jesús. Lo que ha de sucederle a Jesús también nosotros lo hemos de recibir. Si Él va, nosotros también vamos. En un momento de valor en su corazón se levanta para decirle a sus condiscípulos que vamos a ese lugar. Y todos aprueban esta posición y parten con Jesús. Aunque Jesús no iba a detener su viaje por ellos si alguno no quisiera acompañarle. Jesús sigue el itinerario establecido. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo Jesús le dice que el día tiene 12 horas. Entonces, toda actividad hay que hacerla. No podemos quedarnos detenidos, no podía quedarse detenido tocante a lo que sus discípulos están diciendo. Si ellos procuran la muerte de Jesús, no quedarán tranquilos. Lo buscarán para la muerte, lo lapidarán. Pero Jesús dice, tiene 12 horas al día. Las actividades no se pueden detener, hay que hacer lo que hay que hacer. Porque el tiempo no se detiene, el tiempo avanza igual. Se podrían dejar de hacer las cosas, pero el tiempo no se va a detener. ¿Por qué? Porque las cosas no se van a hacer, el tiempo va a seguir, va a ser constante. Entonces, si hay 12 horas en el día para poder hacer todas las cosas, hay que hacerlas. Jesús les da esa respuesta a ellos, le dice, hay que hacerlo. Hay que seguir con el trabajo, hay que seguir con las actividades. En muchas de las situaciones complejas que vive la sociedad es producto de esto mismo, aún teniendo las horas del día para poder aprovechar y realizar todas las actividades y todos los quehaceres que es necesario poder ejecutar en aquellas horas, muchas de ellas las postergan. Y al postergarlas andan estresados, andan afligidos, andan angustiados, corriendo. ¿Por qué? Porque no solamente las actividades que han dejado detenidas las tendrán que hacer en el día que viene, sino también todas las actividades que competen ese día. Por eso Jesús dice que no hay nada, absolutamente nada, que al hombre pueda detenerlo, porque el tiempo sigue avanzando. El tiempo no se va a detener con nosotros si en un momento decidimos no avanzar o no hacer aquello. El tiempo seguirá y usted ponga mucha atención en eso, porque muchas veces el hombre pierde tanto el tiempo y después quiere hacer todo de una. Hay que hacer de acuerdo al tiempo que usted va recibiendo,
debe trabajar en aquello, debe redimir todo ese tiempo de tal manera que pueda hacer todas las cosas. Jesús las hacía, nunca dejó de hacerlas. Él nunca dijo un día, no, lo que vamos a hacer hoy día, hagámoslo mañana. No, estaba en un constante trabajo y él lo señaló. Mi padre y yo hasta el día trabajamos, hasta el día de hoy trabajamos, y él lo mostró en sus actividades diarias. No le iba a impedir entrar en la región de Judea, no le iba a impedir llegar a Betania. ¿Por qué? Porque había una preocupación de que los líderes religiosos ya estaban muy alterados en sus corazones y un deseo ardiente de poder dar muerte a Jesús. Ninguna de esas cosas iba a impedir que Jesús llegara a ese lugar, porque ya había establecido el tiempo señalado para poder llegar. 4 días de la muerte de Lázaro. Recuerden que se quedó 2 días más y más el trayecto. Al 4.º día llegó a aquel lugar, cuando se está acercando a aquella localidad. Cuando llega a aquella localidad es avisado en la aldea que Jesús viene. Llega a oídos de Marta, que sale a su encuentro, porque él dice que no ha entrado en la aldea. Marta lo sale a recibir. Marta, y al recibirle, cuando le recibe ella, se dobla delante de él y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La verdad que es bien lastimoso escuchar aquello, pero es el sentimiento de ella, es el sentimiento. Jesús ha llegado porque nada impidió que pudiera estar en ese lugar. Él dijo bien claro que todo lo que iba a suceder era para dar gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para dar gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús dice esto porque no se puede comprender. Si su amigo está enfermo, ¿por qué se queda 2 días más? ¿Por qué, si esperaban las hermanas que Jesús llegara antes que su hermano muriera, pudiera estar ahí? Pero si nosotros consideramos el tiempo, aunque Jesús se hubiese venido antes, su hermano ya habría estado muerto. No habría llegado en la enfermedad propiamente tal. Pero Jesús tenía señalado, y lo digo señalado, en el 4.º día de su muerte, llegar a ese lugar. Nada, absolutamente nada le impidió. ¿Se da cuenta? Si Jesús llegó a ese lugar, ¿qué pudo impedir? ¿Por qué tendría que postergar? No había razón alguna. Aprovechaba cada hora del día, aprovechaba el tiempo de tal manera que podía hacer todas las cosas que le había sido señalado por el cielo. ¿No debemos sacar nosotros consejo de esto? Muchas veces el hombre y la mujer deja las cosas de lado pensando que al otro día las va a poder retomar, y ahí empieza el agotamiento, el cansancio, la fatiga mental, física y todas estas cosas que hacen que el hombre, hacen que la mujer vaya perdiendo toda fuerza y se vaya alejando de Dios. Cuando el Señor dice, el día tiene 12 horas, haga lo que tiene que hacer. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Llegó a la aldea, a la entrada de la aldea de Betania. Ahí está con María. Cuando llega a ese lugar, porque va a despertarle. Es como extraño que ya hace 4 días, como le digo, en el sepulcro. María dice, al escuchar a Jesús que dice, tu hermano resucitará. Ella tiene una concepción muy clara sobre esto. Cuando se hablaba de resucitar, siempre se pensaba en el día postrero, que un día determinado el pueblo de Dios resucitaría. Eso era común en ellos escucharlo, porque así lo entendían. Ellos no entendían
o no comprendían que Jesús, Él era la resurrección y la vida. Por eso Jesús les señala, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que suceda con tu hermano, si lo podríamos decir de esa manera, todo lo que suceda con él, está en mi poder, está en mi mano hacerlo. Eso es lo que Jesús quería que entendiera ella, que lo pudiera comprender no en el intelecto, sino en lo más profundo de su ser, que delante de ella estaba el Dios que podía resucitar, que podía dar vida al hombre. Ella dice, bueno, yo sé que todo lo que le pidieres al Padre, Él te lo dará. Y él le dice, todo aquel que esté muerto, si cree, vivirá. ¿Vivirá? Y a ella le señala esto, ¿para qué? Para que lo pudiera comprender con claridad. Y le estimula para que ella pueda dar respuesta también. Si cree esto, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, creo que tú eres el Mesías, creo que eres tú el que fue enviado por Dios, creo que tú eres el Hijo de Dios, lo creo. Lo estimula en un momento para que ella pudiera tener esa claridad. Pero se da cuenta que más adelante también esto empieza a cambiar en la percepción en ella. Aunque Jesús le está declarando abiertamente que en él está la facultad para dar vida al hombre. No solamente cuando está enfermo entregarle salud, sino que también cuando cruza el umbral de la muerte, el Señor tiene poder para traerlo de ese lugar y volverlo al cuerpo y restaurarlo. Dios tenía todo el poder para hacerlo. Cuando está ahí con Marta, que debería haber atendido todo esto, pero comprendemos que también está en medio del dolor. Muchas veces en medio de la preocupación, del dolor, de las dificultades, es muy difícil poder escuchar y atender la voz de Dios. Muchas veces Dios está hablando y el hombre inmerso en sus problemas, inmerso en toda circunstancia adversa que está viviendo, le cuesta entender, le cuesta comprender lo que Dios le está diciendo. Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección en la vida. Ella está en medio del dolor, ella está en medio de las preocupaciones. Lo que ha entrado en su vida, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieses estado aquí, o sea, dando a entender que ya no hay nada que hacer. Todo ha concluido, todo ha terminado. Jesús, si hubiese estado aquí, las cosas habrían cambiado, pero como no estuvo, ya sucedió lo que tenía que suceder, su hermano está muerto. Pero tal vez lo que destacamos, o lo que destaco de esto, que Marta y María van donde Jesús, reciben a Jesús, hablan con Jesús. Muchas personas se han quedado en el camino por cuanto no han tenido respuesta o respuestas que esperaban del Señor y se alejaron. Se enojaron y se molestaron con el Señor por cuanto el Señor no salió a socorrerle, no salió a darle lo que le habían pedido, no salió, Jesús no les dio respuesta a lo que estaban buscando. Muchas personas no se acercan, se alejan, porque ya no quieren nada con el Señor, porque aunque las cosas le fueron adversas, le fueron más difíciles cuando esperaban respuesta, ya dijeron no hay nada más que hacer. Si el Señor no lo hizo, buscaré de qué manera poder resolver todo esto. Aquí no había forma de resolverlo, pero se destaca porque ellas podrían haber estado muy molestas con Jesús. Pero también ellas entienden que al momento que volvieron los mensajeros, ya Lázaro había muerto. Escúcheme, cuando volvieron los mensajeros a donde estaba Marta y María, Lázaro ya había muerto porque Jesús estuvo 2 días más y en el transcurso, en llegar a ese lugar, habían pasado 4 días de su muerte. Entonces, si sacamos cuenta, cuando llegaron los mensajeros, Lázaro ya había muerto. ¿Indicación de qué? De que Jesús, si se hubiese venido con ellos, él habría estado muerto. Pero Jesús, 4 días, importante estos 4 días.
4 días. Mire, para los judíos, 3 días. 3 días consideraban ellos que el alma del difunto lo rondaba y en un momento volvía a volver al cuerpo y ese cuerpo podía ser levantado. ¿Cuándo? Cuando se terminaba esto, que el alma errante, según lo que ellos entendían, cuando el alma errante ya no entraba, es cuando el cuerpo había entrado en corrupción. Hay un salmo que habla tocante, Jesús dice que mi ungido no verá corrupción. Hablando que se levantará antes que su cuerpo se corrompa. Pero aquí en Lázaro era diferente porque el cuerpo ya se había corrompido. El cuerpo ya se había afectado todos sus órganos. La enfermedad también había dañado muchos de aquellos. Entonces el 4º día, para todo judío que creía que el alma le rondaba por 3 días y al culminar los 3 días ya lo dejaba porque el cuerpo ya se había descompuesto, ya no había forma de volver a tomar ese cuerpo que ya se había corrompido. Jesús llega al 4º día. ¿Cuándo? Cuando ese cuerpo está ya corrompido, ese cuerpo ya está con un hedor fuerte. Es muy fuerte el hedor que tiene. Carne descompuesta. Carne descompuesta. Cuando Marta le avisa a María que Jesús llegó, ella va donde Jesús también. Los que estaban acompañándola en el dolor también corren detrás de ella pensando que ella va a la tumba a llorar. Cuando ve a Jesús se conmueve, le dice que si tú hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. También ella va a Jesús. Tan solo señalan que si Jesús hubiese estado. Muchas veces queda una pena tan grande en el corazón de las personas diciendo si tan solo Jesús hubiese hecho algo, si tan solo el cielo se había movido, se habría movido a mi favor, las cosas serían diferentes. Pero ella llega ahí, llega a los demás también. Los judíos corren, todos lloran, Jesús se conmueve al verlos llorar a ellos, también llora. Y los judíos dicen algo que realmente podríamos decir que es de sentido común. Dice, ni este que abrió los ojos de los ciegos no podría haber restaurado la salud de Lázaro. Ellos señalan, razón tienen, queriendo decir también a aquellos judíos que están ahí acompañando, que muchos de ellos han venido de Jerusalén porque la figura de Lázaro también era importante, era un hombre reconocido. Muchos estaban ahí acompañándoles en el dolor a las hermanas. Ellos tenían razón. Si Jesús hizo por muchos tantas cosas, podría haberlo hecho por él. Pero Jesús va más allá porque él dijo claramente que esto es para darle gloria a Dios y para glorificar al Hijo de Dios, para darle gloria a él, glorificarle a él. Santo es el Señor. Jesús le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y lo llevan a donde está. Cuando llega a ese lugar, a la tumba o al sepulcro donde está Lázaro, entendemos que las costumbres de los judíos de manera de tratar con los muertos los perfuman, producto de estos mismos, de la descomposición, el olor tan fuerte del cuerpo cuando ya pasa un tiempo prolongado, los envuelven en aromas. Aún así el olor es muy fuerte, aún así, pero tratan de mitigar lo más que puedan ese mal olor. Los envuelven, cubren su rostro, los dejan envueltos. ¿Para qué? Para que el cuerpo permanezca en una posición y no se empieza a desmembrar una vez que ya ha llegado a la corrupción total, sino que el cuerpo permanezca en su forma, aún con toda la descomposición. Ahí lo han enterrado. Los entierros son muy rápidos. Nosotros encontramos varios entierros en la Escritura que al momento que fallecen los entierran inmediatamente.
no es el lugar apto, más que estamos en primavera ya, entrando la primavera. En ese entonces el sol es fuerte, las calores son inmensas, entonces la descomposición es muy rápida de los cuerpos. Entonces son enterrados inmediatamente. Cuando Jesús llega a ese lugar, le dice que quiten la piedra. Que quiten la piedra. Aquí donde también exclama Marta y le dice, es de 4 días. Y ya el olor es fuerte de la descomposición del muerto de mi hermano, ya 4 días. Y esto es tan grande, porque lo que indica que esa persona no tiene vuelta en la descomposición del cuerpo. Porque podría haberse señalado algún complot, alguna forma de poder mostrar que Jesús tenía el poder de levantar al muerto. Pero aquí ya estamos en una total descomposición. Y cuando está en esa descomposición, ella dice, Hiede, ¿qué razón tendría Jesús para abrir la tumba si el cuerpo está envuelto? Ni siquiera puede ver su rostro. Está envuelto, está cubierto. ¿Cuál es la razón que tiene Jesús si el cuerpo hiede? Y ahí donde Jesús le dice, aunque le había dicho antes, le había dicho que Él es la resurrección y la vida, Él es la resurrección y la vida. Ella dijo que creía esto, pero ¿de qué manera lo creyó? ¿Lo creyó en su intelecto? ¿Lo creyó en su corazón? ¿De qué manera recibió esa información? Se da cuenta que muchas veces Dios nos está hablando y no podemos asimilar aquella información. No podemos recibirla con claridad porque ella debería haber sido solícita en decir, saquen la piedra, sáquenla inmediatamente. El Señor está mandando porque Él es la resurrección y la vida. Pero ya había olvidado todo aquello y Jesús le dice, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios, no te he dicho esto. ¿Cuántos de ustedes muchas veces se encuentran en la misma situación? Dios les ha hablado y han tomado con fuerza, pero después en un andar, a poco andar ya se olvidan de aquello. Se olvidan que el Señor es el que tiene el poder y toda la autoridad y no hay nada en el mundo que pueda compararse a Él. No hay nadie en el mundo que pueda hacer lo que Él hace. Absolutamente nadie, solamente Él. Muchas veces perdemos de ver la gloria de Él, perdemos de ver tantas maravillas, porque consideramos que Jesús se tardó, consideramos que Jesús llegó tarde, que ya no es necesaria su presencia, porque ya trataremos o veremos la forma como vamos a resolver las cosas. Pero muchas veces no entendemos esto, muchas veces no lo comprendemos. Por eso usted atienda en esta hora claramente qué situación usted está viviendo, qué situación usted está pasando. Jesús le ha hablado, Jesús le ha dicho que Él tiene poder y toda autoridad para hacerlo, y usted lo ha creído con toda su alma, ha confiado, sigue confiando en Él, o viene a Él aún sabiendo o aún pensando que ya no hay esperanza, que las cosas ya se resolvieron de esa manera y no hay forma que puedan darse una solución, que ya las cosas ya quedaron así. Muchas veces nos pasa esto por la mente. No pasaba por el corazón de Marta, no pasaba por el corazón de María, no pasaba por todos aquellos que estaban en ese lugar, que habían ido para poder estar junto a ellas en el dolor, en la angustia. Muchas veces nos pasa esto. Claro, dice Jesús, Él tenía poder para poder sanar de la enfermedad.
Él tenía poder para levantarlo, pero ahora ya no. El cuerpo se descompuso. El cuerpo hiede. Hasta ahí nomás llegó el poder de Dios. Hasta ahí nomás llegó el poder de Jesús, porque el cuerpo hiede, está descompuesto. ¿Cómo podría volver a la vida Lázaro con ese cuerpo en descomposición? No podía caber en la mente humana. No había lógica frente a eso para poder dar claridad. Ella asumió que su hermano resucitaría en el tiempo señalado. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú en esta hora? ¿Tienes a Jesús por tardanza? ¿Piensas que Jesús se tardó? ¿Que no llegó a tiempo? ¿Que se equivocó? ¿Que no consideró tu angustia? ¿Que no consideró tu necesidad? ¿Que no vio tu problema? Cuando acudiste a Él, ellas acudieron a Jesús, mandaron emisarios. Y la única forma de mandar emisarios es porque ya la cosa era grave. Porque si hubiese sido una enfermedad que se veía que era transitoria, nunca le habrían comunicado a Jesús esto. ¿Pero por qué se lo comunicaron? Porque vieron que la cosa ya era muy difícil. Y está en un tiempo complejo también. Porque el tiempo que se señalaba en ese entonces era que ya estaba a días de la Pascua y la gente empieza a trasladarse a Jerusalén, empieza a haber mucho movimiento. Todas estas cosas. Y en toda esta situación, ¿qué es lo que hace Dios? Le da vida a Lázaro. Le da vida a Lázaro. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Esa era la preocupación de los líderes religiosos. Cuando llega la información de que Lázaro fue resucitado por Jesús, entra una gran preocupación, hacen una reunión, pero rápidas, inmediatamente, los buscan a todos. ¿Para qué? Para que pudieran determinar qué van a hacer con Jesús. Ya querían su muerte, pero ahora, si lo podríamos decir de esta manera, ya han puesto precio por su cabeza. Y esto también dice la Escritura, porque así lo dejó escrito Juan, dice que empezó a volver el corazón de mucho pueblo a Jesús por la señal tan grande de la muerte o la resurrección de Lázaro. Cuando llegue la Pascua va a haber tal cantidad de personas que los líderes se preocupan, diciendo que el corazón del pueblo se va a ir detrás de Jesús. Y puede traer también una dificultad para ellos, porque Roma se puede molestar por eso y los puede destruir. Y ellos, como judíos, como líderes religiosos que tienen una cantidad de beneficios, lo perderían todo. Ahí es cuando se señala a través de los labios del sumo sacerdote que mejor que muera un hombre antes que toda la nación perezca. Profetizó. ¿Y sabe por qué? Por la señal que hizo Jesús en Lázaro. Porque es una señal tremenda de un hombre que estaba en descomposición, que Jesús le dio vida y lo restauró completamente. ¿Sabe que fue restaurado completamente? ¿Sepa usted que fue restaurado completamente? Quedó como un cuerpo de un niño, como un recién nacido. Todos sus órganos totalmente sanos. Todos sus órganos sanos. Porque la obra que hace Dios es perfecta. Ahora, si nosotros vemos también esto, ¿cuántos siguieron a Jesús? Los líderes religiosos siguieron por esta obra tan grande, por esta señal tan tremenda a Jesús. Todos ustedes que me están viendo y que están escuchando, ¿no? ¿No hizo Dios una obra tan grande en tu vida? No el olor era tan fuerte cuando Jesús vino a ti, te salvó, te transformó, cambió tu vida. Que esa señal es muy difícil que alguien no la vea. Tú sabes del lugar que el Señor te sacó. Entonces todos los que te rodean no pueden decir lo contrario.
sino que ven una obra bendita en el Señor, en una nueva vida. El olor del cuerpo de Lázaro inmediatamente decía que estaba muerto. Mostraba con claridad que estaba muerto, porque estaba en una descomposición. ¿No era igual en nosotros? Muertos en una descomposición, y vino Jesús, nos cambió, nos sanó, nos restauró, nos libertó, nos dio una nueva vida. ¿Quién puede negar aquello? Pero aún viendo muchos esta tremenda obra en tu vida, no van a Cristo, no buscan a Cristo, no quieren acercarse a Él. Pero bendito es el momento que tú lo hiciste. Bendito es el momento que tú creíste. Bendito es el momento que el Señor te levantó. Bendito es el momento que transformó tu vida. Bendito ese momento. Ahora, si estás en una condición de pensar que Jesús llegó tarde, que se demoró, que lo esperabas antes y no vino, te digo, Jesús no se atrasa ni se adelanta. Jesús es perfecto en todos sus caminos. No se equivoca jamás. Lo que tienes que hacer es seguir confiando en Él. No te alejes de Él, como hizo María cuando llegó, aún diciéndole, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está a los pies de Jesús, abrazada a los pies de Jesús, llorando a los pies de Jesús. No dejen de abrazar los pies de Jesús, no dejes de llorar delante de Él. Sigue aferrándote, aunque no entiendas las cosas, aunque no comprendas el momento, aunque no encuentres una razón o una claridad en las cosas. Sigo confiando en el Señor, porque Él es el que tiene el poder y el que tiene la autoridad, y todo lo que hace está bien hecho. Lo hace en el momento adecuado, preciso, no en el momento que nosotros pensamos, porque nuestra humanidad nos hace determinar las cosas de acuerdo a nuestra manera. Pero Dios no actúa así, no actúa bajo nuestro temperamento, Él no actúa bajo nuestras emociones, Él actúa conforme a su poder. A Él no se le ha restado poder, Él sigue teniendo poder. Sigue confiando en Él. Amado, amada que estás escuchando, sigue confiando en Él, aunque veas que las cosas son complejas y no encuentras solución. Sigue abrazado a los pies de Jesús. Sigue llorando con Él. Sigue esperando con Él. Sigue, porque Él te dice, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees en esta hora, verás la gloria de Dios. Si crees en esta hora, verás la gloria de Dios. La muerte de Lázaro marcó el camino a la cruz, marcó el camino para el momento de la glorificación más grande de Jesús, que es llegar al Calvario. Porque por la restauración de Lázaro ya colocaron precio a la cabeza de Jesús. Ya el ministerio de Jesús ya no era público, sino que ya estuvo de un lugar a otro hablando con sus discípulos, guiándolos hasta llegar el momento para poder entrar en esa entrada triunfal a Jerusalén, y ahí sus últimos días antes de llegar a la cruz. Pero todo este movimiento tan grande fue provocado por la resurrección de Lázaro. Ahí, para la gloria de Dios y para glorificar a su Hijo. Recuerda, todo lo que Dios haga en tu vida es para glorificar a Dios y para glorificar a Jesús, el Hijo. Todo trae honor y gloria a Dios. Todo. Aférrate a Él. No desconfíes de Él. Tómate de la mano. No te alejes de Él. No lo tengas por tardanza. Confía plenamente en su amor. Te digo que Él nunca te va a dejar. Nunca te dejará. Nunca. Y Él lo señaló claramente. Él estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿No te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Escucha, ¿no te ha dicho Dios, si crees, verás la gloria de Dios?
No lo tomes aquí en tu mente o en tu intelecto y lo dejes ahí, porque llegará el momento, como Marta, dirás, y es imposible, no hay forma de cambiarlo. No, porque estarás razonando, harás un análisis de aquello, porque tu mente es analítica. Deja que entre en fe a tu corazón. Deja que entre en fe a tu corazón, aunque tu mente te diga lo contrario. Deja que entre en fe a tu corazón y diga, mi Dios es poderoso. Él es el que, en Él está la resurrección y la vida. En Él está la resurrección y la vida. En Él está la resurrección y la vida. ¿No te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Tómalo en esta hora. No te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Levántate con fuerza, abraza al Señor, llora sus plantas y sigue esperando en Él, porque Él no se atrasa, Él hace todas las cosas bien. Padre Santo, te adoro en esta hora porque tú eres bueno. Tú hiciste una obra gloriosa, Señor, en ese lugar, en esa aldea, en ese pueblo. Oh, algo tan grande, Señor, que trajo honor y gloria al cielo y a tu vida. De igual manera, Señor, lo hacen cada uno de tus hijos en las diferentes circunstancias que estén viviendo, aunque no lo comprendas, pero, Señor, que no se aparten de ti, que salgan a recibirte, que salgan a buscarte, que salgan a abrazarte, y digan que tú tienes el poder para resolverlo todo. Tú no te equivocas, no fallas nunca. Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Y nos has dicho a nosotros, si creyéramos con todo nuestro corazón, veremos tu gloria. Veremos tu gloria. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, por tu palabra que nos alienta y nos fortalece. Y aquellos hijos tuyos, Señor, que escuchan de tu palabra en esta hora y se alejaron porque te tuvieron por tardanza, porque no llegaste en el momento que ellos pensaban, Señor, que vuelvan a ti, que vuelvan a tus plantas, que se doblen delante de ti, para que puedan ver tu gloria, para que puedan ver tu gloria. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que la hemos recibido, Señor, con gratitud en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, a través de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga en esta hora. Gracias por la cruz, Dios, y el precio que pagaste allí, llevando mi pecado, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Tus manos